Se ha venido avanzando de manera importante en la investigación entre el gobierno de Haití con la comisión integrada por la Dirección Nacional de Inteligencia, la Policía, Interpol, en Haití, en Puerto Príncipe. En este trabajo integrado se tienen unos datos muy importantes en términos de cómo fue realizado el homicidio. Se ratifica que las reuniones iniciales fueron realizadas en Miami entre personas que trabajaban para la empresa CTU Security Service, con James Solajes, Arcángel Petrel, Tony Intriago y Emanuel Sanón. También participaría en parte de estas reuniones Duvernay Capador, y fue informado Germán Rivera de los avances de esta reunión para la contratación inicialmente de unos servicios de seguridad. Indicar que a través de la empresa Worldwide Capital del ciudadano ecuatoriano Walter Veintemilla fueron comprados los pasajes desde Miami para el ingreso del resto de las personas que se unirían al grupo, que ya estaban desde mayo. De igual manera, hubo unos giros a Germán Rivera a través de Western Union para que coordinara alimentación y gastos logísticos, estando ya en Puerto Príncipe, en Haití. Viajan 4 personas a iniciar estos servicios de seguridad desde finales de abril y mayo. Se alojan en un hotel. Luego son contactados 20 personas más que llegan sobre junio. Estas personas se alojan inicialmente en un hotel, prestan servicios de seguridad de a grupos de A7 por varias semanas. Tenemos la información que son 3 semanas. Posteriormente, en reunión con Joseph Félix Badio y una persona llamada Ascar, Germán Rivera y Duvernay Capador son informados de que se va a arrestar al presidente, supuestamente arresto al presidente de Haití. Se comienza la organización y la planeación operacional delincuencial para hacer esto. Está enterado la empresa CTU Security Service, Emanuel Sanón y varias otras personas que ya están capturadas. Se trasladan a una casa cercana a la residencia del presidente de Haití, inician unas labores de entrenamiento delincuencial, son conseguidos unos vehículos, se destinan unas personas para que ocupen diferentes posiciones con esos vehículos y de la entrada a la residencia del presidente. Varios días antes, al parecer 3, Joseph Félix Badio, quien fue exfuncionario del Ministerio de Justicia, que laboró en la unidad de lucha contra la corrupción del servicio, con el Servicio General de Inteligencia, le indica a Capador y a Rivera que lo que tienen que hacer es asesinar al presidente de Haití. Seguimos en la investigación dando aportes a esta investigación. Sabemos quiénes fueron las personas que entraron en el primer vehículo, cómo lo hicieron. Se está compartiendo esa información en el esclarecimiento dentro de la autonomía judicial que tienen las autoridades, y estamos ayudando precisamente en todas las labores de apoyo a las entrevistas que se están haciendo a los colombianos capturados. De igual manera, toda la labor investigativa técnica de apoyo que nos piden a través de Interpol se está realizando y se les está dando en tiempo real a las autoridades.